Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí con ustedes hoy viernes 29 de abril del año 2022. Gracias por estar en conexión con todos nosotros y hoy comenzamos aquí la aventura a través de la conciencia humana, La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que como todos los viernes y en ocasiones los jueves compartimos con todos ustedes acá toda la información y el material de análisis que a través de este medio podemos divulgar a toda esa gente buena, a todos estos foristas que siempre toman su tiempo, viernes tras viernes, martes tras martes o en el momento en que comencemos nuestra transmisión. Gracias como siempre por ese gran apoyo. Antes de entrar en materia y de dilucidar algunos de los asuntos importantes para esta noche, quiero agradecer a todos los amigos que estuvieron con nosotros allá en Ponce, en nuestra más reciente presentación, nuestra conferencia Imperio, el nuevo orden mundial, conferencia audiovisual que tuvimos allá en Ponce y que ahora, para los amigos del área de Caguas, zona metropolitana, las áreas aledañas acá, vamos a estar presentando el próximo sábado 14 de mayo en Huertas College, en Caguas. Vamos a tener allá nuestra exposición, nuestra convocatoria para esta conferencia que es sumamente interesante. Imperio, bueno, tiene un desglose completo de tantos asuntos y temas que precisamente dan la estructura y la fuerza central de cómo es que se corrige o cómo es que se lleva o cómo es que se impone los ciclos del control global y de la dominación en nuestro mundo. Es bien interesante, vamos a ver diferentes focos sobre todo este proceso. No únicamente el histórico, no solamente las grandes guerras que han conllevado al orden mundial actual y a las estructuras económicas que existen internacionales para sostener una viabilidad económica de la globalización hasta este momento, sino también los cambios radicales que están detrás de toda esta situación. Eso va a ser, recuerde usted, la conferencia audiovisual Imperio será el próximo sábado 14 de abril a las 8 de la noche acá en Huertas College, en la ciudad de Caguas. Están todos invitados, todos los caminos conducen acá. Teléfono para información, donde puedes textear, donde puedes llamar en horas laborables también. Es el teléfono de nuestra producción, el 787-579-8600. Recuerda, siempre es el mismo número, 579-8600. Se para con tiempo, es una única función, vamos a una sola tanda, no vamos a ir domingo, solamente el sábado. Y aquí es importante que podamos señalar algunos asuntos que yo creo que son importantes sobre el poderío global, sobre las fuerzas que obviamente mueven todo esto que vemos nosotros como la civilización del siglo XXI. Claro que tenemos conflictos como el de Ucrania, claro que hay lugares que están desestabilizados como África, hay regiones del mundo donde podrían estallar nuevos conflictos que han sido pues periódicamente muy activos, como puede ser el Oriente Medio, y un sinnúmero más de focos, focos calientes que pudiesen desembocar en una gran guerra o podrían provocar incluso la llamada Tercera Guerra Mundial, de la que tantas veces hemos hablado y de la que tantas veces se publica o se especula sobre las posibilidades de que un conflicto de esta gran magnitud pueda ocurrir. Aquí vamos a concentrarnos no únicamente en la cuestión militar, en todos estos conflictos que están corriendo aquí en el mundo, sino también en las corporaciones y en los halcones de la guerra. Los que promueven la guerra, la economía de la guerra, la inversión de la guerra, los resultados de la guerra, los cálculos que se dan con ella. Las 737 compañías que controlan el 80% de la red corporativa del mundo. Son los más poderosos de todos. Y de esas 737, 147 que controlan básicamente la mitad de toda la economía mundial. Y de esas 50 son obviamente que son multinacionales de los Estados Unidos. Tienen precisamente sus cabezas de dirección en los Estados Unidos. Aquí nuevamente vamos a ir desglosando una serie de informaciones que son bien reveladoras, que no es únicamente tratar de ver a Estados Unidos como la corporación global, sino que es meramente la cara de una serie de consorcios que es lo que lleva precisamente a ese control del mundo, a esa élite
que mantiene esto bajo suspensión, que mantiene todo esto bajo aparente control. Y digo aparente control porque uno se pregunta el porqué del porqué. Continuamente tenemos, ¿no?, estos desajustes y desequilibrios en el mundo. Ahora mismo con la cuestión del petróleo, del alimento, del gas natural, o sea, todas estas cosas que son necesarias y que son principalmente vitales para que cualquier país pueda subsistir. Y en este caso estamos hablando de miles de millones de personas que están lamentablemente, ¿no?, en esa línea, en esa raya roja, donde puede faltar comida de momento a todos, como la hambruna que se está corriendo en muchas partes del mundo, o puede faltar la energía para poder mover países como Alemania, países como países que componen la Unión Europea y otras naciones más. Y todo esto definitivamente pues lleva, ¿no?, a un tranque internacional que podría llevarnos a una situación sumamente más grave. La inflación está ahí y todas estas cosas se conjuran precisamente en un tiempo histórico donde usted y yo estamos aquí viviendo, experimentando toda esta realidad que estamos ahora en transición. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, realmente es muy difícil saber o poder calcular hacia dónde va todo esto. Lógicamente es un reordenamiento de factores, ¿no? Se está nuevamente reorganizando y se está planteando cuál va a ser el control global, cuál va a ser la potencia mundial o las potencias mundiales que van a correr el aparato durante el siglo XXI. Hasta ahora Estados Unidos y Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, han tenido el control básicamente de la economía del mundo y cómo es que se corre la cosa, la velocidad que va. Inclusive cuando estaba la Unión Soviética, tema que hemos hablado hasta la saciedad sobre la Guerra Fría. Ahora estamos en otro tipo de postulados, ahora estamos en otro tipo de propuestas, ahora creo que el mundo necesita otro tipo de fórmulas, pero lamentablemente siempre tenemos la guerra, ¿no?, como la alternativa a primera mano que utilizan autócratas, dictadores o países que quieren imponerse por la fuerza bruta a los demás cuando el diálogo no existe o cuando la diplomacia no es negociable. Y todo esto pues tenemos que tenerlo como factores importantes. Aquí hay unas constantes, hay unas variables y dentro de esta conferencia lógicamente vamos a hablar de todas ellas. Y vamos a presentar lo último que está ocurriendo, ¿no?, con estos conflictos a nivel global y definitivamente los planes que parecen estar encerrados detrás de toda esta situación. Claro que vamos a hacer un enfoque antropológico sobre la evolución de las sociedades humanas y cuáles son los planes que puedan existir para que, nuevamente, para el control global, la dominación humana, todo lo correlacionado a eso. Y esto es bien importante que podamos entenderlo, por eso esta conferencia, como siempre, como todas las que presentamos y como todas las convocatorias que hacemos, están abiertas al público, a todo el público. Esto no es para especialistas, esto no es para expertos o pseudo expertos en la materia, esto es para que el pueblo despierte conciencia y para que podamos entrar definitivamente, ¿no?, en una dinámica de dialéctica, de discusión y donde podamos sobre todo tratar de comprender un poquitito, ¿no?, un poquitito más el porqué del por qué estas cosas suceden en el mundo del siglo XXI. Nadie lo sabe todo, es precisamente la aventura, ese es el camino que tenemos que correr, ese camino en este planeta escuela para tratar de aprender cuál es la razón de la razón, o cuál es la razón de la sin razón de estas cosas que estamos viviendo aquí ahora los humanos. Así que ya saben, están invitados para el próximo sábado 14 de mayo en Huertas College, aquí en Caguas. El teléfono para informarse es el 787-579-8600. Nuestra producción 579-8600. Separa tu espacio con tiempo y ya vas a ver la interesante aventura que vamos a compartir todos nosotros. Bueno, hablando de asuntos interesantes, hoy acá, viernes 29 de abril, hay varias cosas que queremos discutir. Recuerden ustedes que dentro de un rato, vía telefónica, estará conmigo el ingeniero Orlando Pla en nuestro coloquio. Acá compartimos nosotros, ¿no?, preguntas y respuestas entre él y yo y sobre todo los asuntos importantes que creo que deben analizarse aquí a la visión de lo que pasa en nuestro mundo. En estos días, precisamente, se dio la visita a Rusia y se dio luego la visita a Kiev del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Este asunto lo voy a tratar con el ingeniero Orlando Pla en un momento, cuando venga su intervención, pero hay que señalar que precisamente el Kremlin reconoció hace unas horas atrás que había atacado a Kiev durante la visita, ¿no?, del secretario general de las Naciones Unidas, que se había reunido hace unos días precisamente atrás, allá en Moscú. Así que nos damos cuenta de que hay aquí una política de presión, aquí hay una situación continua donde pues el barómetro que hay para la cuestión militar y las presiones políticas que se están corriendo por este conflicto pues van a seguir aumentando. Es muy difícil poder mantenernos el equilibrio ante una situación donde podría implicar
la utilización de armas de destrucción masiva y sobre todo de un conflicto generalizado. Así que para el secretario de las Naciones Unidas este es un momento muy delicado, de mucho equilibrio. Hay que ver qué se hace. También vimos la visita del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, estuvo allá en Kiev. También hemos visto otros altos dignatarios de Estados Unidos que han reunido con el presidente ucraniano, y esto pues sigue obviamente en una movida que todavía no se describe cuándo o cómo va a descender o cuándo se va a resolver. Recuerde usted que en las próximas semanas no hay aparentemente ninguna visión, ninguna pequeña grieta que nos pueda decir que se va a romper este esquema actualmente de guerra y que se pueda tener una oportunidad para conseguir la paz. Bueno, dicho todo eso, vamos a asuntos interesantes. Eso lo vamos a discutir un ratito con el ingeniero Orlando Plá. Hay un estudio muy interesante que se publica en la revista Nature, varios de ellos vamos a hablar un par de ellos hoy. Y este estudio lo que nos habla es de un tema que ha sido recurrente y que yo he hablado muchísimas veces aquí. Desde que surgió, ¿no?, la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, o el SARS-CoV-2, aquí hemos hablado de las enfermedades zoonóticas y de la destrucción del medio ambiente y del cambio radical que está pasando en todo el planeta. Sobre todo, ¿no?, la actividad humana y su injerencia sobre los efectos que hay acá en los ecosistemas. Todo eso pues se lleva estudiando hace muchos años, ¿no?, y la base científica de esto pues está precisamente en la investigación continua que hay, no únicamente a niveles regionales, sino a nivel de todo el planeta. Entre varios de estos estudios hay uno que es muy importante que tenemos que entender, ¿no?, que es de un biólogo precisamente de la Universidad de Georgetown, allá en Washington, que es Gregory Albery. Este científico nos está advirtiendo precisamente que luego de un estudio longitudinal que han estado haciendo en las últimas décadas y que las proyecciones que tienen diferentes grupos de científicos que tienen bancos de informaciones amplias sobre virología, patógenos, ¿no?, bacterias, virus y otros tipos, ¿no?, de microorganismos que están correlacionados con la actividad, por ejemplo, de animales silvestres y en especial mamíferos salvajes. Lo que nos está indicando es que precisamente por el alza en la temperatura, es decir, el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación, la destrucción de ecosistemas por la actividad humana, algo que hemos aquí señalado muchísimas veces, estamos a punto obviamente de desencadenar una serie de nuevas pandemias que van a ser devastadoras para la humanidad. Este reporte usted lo puede encontrar, como he dicho, en la última edición de la revista Nature. Vea, oriéntese, póngase al día y verifique los datos. Aquí no estamos hablando de la especulación o de la idea de tal vez a lo mejor quién sabe. Y está obviamente, ¿no?, reforzado por un sinnúmero más de investigaciones que se han estado haciendo sobre estos asuntos en particular. Y esto, de nuevo, es una preocupación mayor porque nos damos cuenta que, como he mencionado tantas veces, todos estos patógenos son los anticuerpos de la naturaleza. Estas enfermedades zoonóticas van a seguir llegando a nosotros. Por lo menos hay un estimado, para que usted sepa, de sobre 10.000 diferentes tipos de virus. No hablando de bacterias, no estamos hablando aquí de otros microorganismos ni de parásitos. 10.000 variedades de virus que están entre los mamíferos salvajes, que están ahí meramente esperando el momento en que va a dar el salto, ¿no? Van a brincar obviamente hacia nuestra especie. Y esto se acelera precisamente por la migración de animales, por el cambio del clima, como mencioné hace un momento, por la destrucción masiva de ecosistemas y todo lo demás que está implicado en esto. Lamentable, ¿no? Aquí no hace falta ni armas biológicas, ni hace falta imperios que quieran imponerse, meramente el mal manejo de recursos del ser humano y su poca visión de lo que hay en su propio planeta, es decir, la no protección de la naturaleza. Y esto está advertido desde hace mucho tiempo. O sea, es algo recurrente, se vuelve y se discute, se advierte a la comunidad científica, se advierte a los gobiernos, se publica para la prensa publica uno que otro extracto para la población y no caemos en cuenta que estamos ante una amenaza que está siendo provocada por nuestras acciones negativas, ¿ok? Así que es un factor sumamente terrible lo que está pasando en estos momentos. Y como he dicho, de manera silenciosa todo esto viene hacia nosotros. El reporte se proyecta hacia el futuro y nos habla precisamente también de la densidad poblacional en el año 2070. Específicamente las zonas del mundo donde debe aparecer grandes focos de infección
en las próximas décadas. Y específicamente para el año 2070, los lugares más poblados del mundo, pues lógicamente van a ser África, ¿no? El Valle del Rift, Etiopía, que son núcleos precisamente también de patógenos continuamente, la India, Filipinas, China, Indonesia, entre otros focos que podrían ser, ¿no?, de amplia infección en el mundo. ¿Esto se podría atajar? Bueno, sí, se podría atajar. Y no es haciendo nuevas vacunas o tratando de tener nuevos medicamentos para las enfermedades. Sería obviamente protegiendo el medio ambiente, no permitiendo la destrucción masiva de lo que nos rodea y la extinción de especies, porque mientras más especies desaparecen, sepa usted, hay menos barreras biológicas que protejan a nuestra especie. ¿Sí? Precisamente en el borde de esas junglas, en el borde de los bosques, en el borde de los ecosistemas, ahí precisamente donde más intercambio hay de este tipo de microorganismos, con lo que está adentro y con lo que está fuera de ese hábitat en particular. Así que hay mucha información científica sobre esto. Los que trabajamos con esta situación desde el punto de vista de antropología ambiental, pues lógicamente es uno de los factores importantes de discusión y de preocupación, y que quisiéramos que las personas se educaran al respecto, porque hay que prepararse para esto. Y no es una falsa alarma, es lo que nos están advirtiendo para que cuando ocurra lo que va a ocurrir en los próximos años, ya usted sepa que en guerra avisada muere gente, muere menos, pero muere gente. Eso de que no muere gente no es cierto. Pero por lo menos ya usted está alertado sobre esto. Por otro lado, nos advierte también el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, que vamos a tener enormes lluvias ya desde mañana sábado hasta el domingo, en el fin de semana, acá en la isla de Puerto Rico. Ahora le están hablando esto de una ondulación de humedad. Bueno, ondulación de humedad no es otra cosa que una vaguada, que viene lluvia. Mire que simple, no hay que usar esos términos rimbombantes, simple y llanamente que viene mucha lluvia y que viene del sur, no viene del norte, que esta vez viene del sur, y que pues vamos a tener que prepararnos a coger más de 3 pulgadas de lluvia y que ahí va a haber inundaciones generalizadas en toda la isla de Puerto Rico, así que mañana manténganse en su hogar. Si están áreas inundables, muévase hacia otra zona, limpie las alcantarillas, como les han advertido, todo lo que pueda ver, las tuberías de su casa, lo que pueda, el desagüe del techo, etcétera, del patio, para que no se inunden agua. Veamos a ver qué nos cae mañana. Hay zonas de Puerto Rico que están, usted sabe, bajo sequía y que necesitan definitivamente humedad, agua. Una noticia también que ha surgido y que desde ayer está impactando también en ciertas zonas es la muerte de un mercenario de los Estados Unidos allá en Ucrania, específicamente un ex-marine de extracción puertorriqueña, es decir, descendiente de puertorriqueño, Willie Joseph Cancel, de 22 años, que murió en el frente de batalla de Ucrania y que fue subcontratado, ¿no?, por una de estas corporaciones de seguridad, estos grupos de mercenarios que están activos precisamente peleando junto a las fuerzas de Ucrania, como hay otras fuerzas como Wagner o Wagner, que son los mercenarios rusos que pelean del otro lado. Así que en una guerra que poco a poco se está convirtiendo en algo internacional, como pasó en Siria, que era una guerra civil, y que luego se transformó en una guerra donde más de una docena de países estaban participando directa o indirectamente. Pues en Siria tenemos a los chechenes allí peleando, tenemos soldados de Bielorrusia, tenemos a los rusos obviamente, ¿no? Tenemos gente de Siria, tenemos gente de Libia, tenemos gente de los Estados Unidos que han ido como mercenarios o voluntarios, tenemos europeos, tenemos a todas partes del mundo combatiendo en aquella región, inclusive chinos, para que usted vea cómo esto se va ampliando los márgenes de una actividad militar, aparte, ¿no?, de los intereses que están implicados y que llevan a este conflicto. Esto es sumamente complejo, lo hemos dicho muchas veces, multifactorial. Esto pues es un tema que será siempre recurrente mientras esté activo. Ya en Puerto Rico se habla de cuando en vez en cuando de este asunto, no mucho, no así en la prensa internacional. Recuerde que en Puerto Rico el insularismo mediático limita los temas de discusión. Se limitan a corrupción, a bochinches políticos, a escándalos y ese tipo de cosas. No hay mucha materia gris para otras cosas. Pero lo que sí afecta a nuestra vida y lo que nos puede, obviamente, bajar los niveles de momento de subsistencia, como puede ser el alimento o la energía, por esos asuntos se tocan de forma somera en Puerto Rico, meramente liviano. Esta cuestión de este ex-marine Willie Joseph Cancel, soldado de fortuna, pues nada, es lamentable, como tantos otros que mueren. Si descendía de puertorriqueños, pues bien. Eso no hace la diferencia a los que están muriendo allá y sobre todo a los que son inocentes, a los que no son combatientes, a los civiles que mueren en todas partes allá, sea en Donbass, o sea en la región de Ucrania, y las situaciones que aparentemente pues se van a estar produciendo en los próximos días con la intensificación de este conflicto. En otro informe, por otro lado, de la ONU, se indica que casi la mitad de los subsuelos del mundo están degradados. Este es un tema también que es recurrente aquí, lo hemos hablado muchas veces, que obviamente se están empobreciendo los suelos.
especialmente los países industrializados, oiga bien, no únicamente los países del tercer mundo, donde pues no hay mucha tecnología, no hay mucha información, la gente pues a veces pues sigue utilizando métodos arcaicos para producir alimentos, y hay muchos países del tercer mundo que sirven de granero a las superpotencias del mundo, es decir, a los países del G20 y G7. Pero los países, por ejemplo, de Europa, donde el subsuelo por miles de años ha sido explotado, ¿no? La agricultura se ha estado trabajando por miles y miles de años, desde antes del Imperio Romano. Así que imagínese usted cuán pobres están esos terrenos. Luego usted tiene otras regiones del mundo donde se ha explotado la tierra, ¿no? A niveles industriales. Y esto a lo que nos lleva es que en estos momentos más del 40% de todas las tierras del planeta están empobrecidas, se han degradado. Y que ya para mitad de este siglo, pues mucho más de la mitad de toda la tierra del planeta que es cultivable, va a estar obviamente en estado crítico. En estos momentos la mitad de la población mundial está afectada por este empobrecimiento del terreno. Y estas son cosas que se siguen concatenando, o sea, lo hemos hablado. Esto no es para dar malas noticias, que hay gente que hablar de lo que está pasando. Si no se lo digo yo, usted no lo busca, ¿quién lo va a informar? La realidad es que aquí, como he dicho, las noticias no dicen nada de esto, ni las publicaciones, ni de casualidad. Entonces es bueno que sepamos qué es lo que está pasando, porque cuando llegue no es una sorpresa de que usted cayó como Juan Bobo y le cayó un canto de cielo verde en la cabeza y usted pues no sabía ni siquiera qué rayo lo que estaba pasando. Aquí lo importante es que estemos informados, la información es poder, y sobre la información es que estemos preparados, ¿no? Que estemos definitivamente en nuestras manos, tengamos el conocimiento para poder trabajar con estas situaciones. Aquí todo el mundo sabe que si tiene un pedazo de tierra o tiene un lugar que pueda habilitar para empezar a sembrar, debe hacerlo. Si usted puede tener el recurso que sea a la mano, un recurso familiar o colectivo, utilícenlo. O sea, aquí hay que prepararnos porque esto viene a velocidad luz. O sea, esto no va a venir de aquí a 10 años, no. O no lo ve todavía. Hace 5 años atrás la gente no se imaginaba lo que iba a pasar en estos momentos, sí. Hace 5 años atrás, hace 5 años atrás todavía no nos había dado ni Irma ni María. Busca el cálculo, eche para atrás. Y se da cuenta usted que lamentablemente después de eso el mundo en Puerto Rico cambió y todo esto ha sido una cosa tras otra, una debacle tras otra. Y así en el resto del planeta. Hay lugares que habían estado, qué sé yo, casi intactos, y ya se han dado cuenta que aquí todo el mundo está afectado en esta aldea planetaria. Así que lo importante de nuevo es prepararnos, ¿no? Educarnos, buscar la información, empezar a hacer planes reales y ejecutarlos. Porque ¿qué vamos a esperar? Nadie nos va a venir a la mano, nadie nos va a salvar de esto. Así que aquí lo importante es que en este informe de las Naciones Unidas, ¿no? Global Land Outlook 2, o el segundo informe sobre lo que está pasando en las tierras del mundo, pues nos vuelvan a informar eso. Tenemos problemas, ¿se podrían resolver? Se podrían resolver. Para poder resolver esta pérdida de terreno por la actividad humana, la mala actividad humana nuevamente, ¿no? Y el mal manejo de recursos, y el desgaste, la erosión y todo lo que está pasando, y el cambio climático, pues bueno, lo que hay que hacer es empezar a sembrar árboles en zonas agrícolas, empezar a cambiar los métodos de cultivo, la forma en que hacemos la agricultura, cambiar métodos. Hay otros métodos que son más, como diríamos nosotros, inclusive accesibles y muchos más fiables en el uso de las tierras, ¿no? Y no crean efectos secundarios o efectos permanentes de degradación en el terreno. Comenzar obviamente a acumular, almacenar agua de lluvia también, hacer estanques para el agua de lluvia. Todas estas cosas se pueden hacer, y sobre todo educar a los agricultores para que estos sepan qué es lo que hay que hacer, cómo prepararnos, no dejarlos obviamente en la ignorancia, la indominia, a ver si llueve o no llueve. O sea, todas estas cosas se pueden hacer en un plan activo a nivel global. Claro que detrás de todo esto también hay intereses encontrados, en esto hay que ser claros y objetivos, ¿no? Hay multinacionales que quieren obviamente controlar toda la industria agropecuaria, toda la industria de la alimentación. Quieren tener a los países o las regiones sometidas, obviamente. Aquí tenemos grandes industrias de transgénicos, de los que hemos hablado muchísimas veces. Aquí definitivamente hay grandes monopolios alimentarios que tienen grandes cantidades de cultivos, y específicamente de monocultivos a los que someten a la población mundial, y que mantienen un mercado controlado. Aquí hay grandes emporios que cuando la cosecha se sobreestima, me explico, cuando la cosecha que se ha logrado va más allá de los márgenes del cálculo, o de la oferta que hay, o de la demanda que hay dentro de la comunidad o dentro del mercado internacional, pues ya saben muy bien que las papas, el maíz, el trigo, lo que sea, se tira al mar, meramente se destruye.
se elimina para que no afecte los costos, para que no bajen los precios de los alimentos. Inclusive también sabemos que hay una gran cantidad de frutos, papas, manzanas, por hablar de frutas y de tantísimos más, zanahorias, etcétera, que si no tienen unos estándares en específico, no una forma o un color en específico, aunque el producto esté bueno, se eliminan. Y así hay cientos de toneladas de alimentos, por no decir miles, que se destruyen también porque no están de acuerdo, ¿no?, a la estética del mercado. Todo eso se habla, ¿no? La FAO también, que tiene reportes sobre todo este tipo de manejo de alimentos a nivel mundial, también ha descrito esto en reportes desde la A hasta la Z. Así que es importante. Vamos a caer en tiempo con esta realidad que está frente a nosotros y con las cosas que nos están afectando. La actividad antropogénica en el mundo va desde la contaminación masiva, ¿no?, en la que hemos hablado, deforestación de grandes bosques, grandes talados de regiones del planeta, como por otro lado también la contaminación y sobre todo el mal uso de los recursos naturales, el mal manejo de ellos. Y Puerto Rico en su 100x35, y lo menciono por enésima vez, es una demostración de que estas cosas a veces no funcionan como tendrían que funcionar. Otra cosa también que es importante que le demos seguimiento sobre la cuestión de Ucrania, que quiero tocar algo brevemente sobre eso, y sobre la actividad que está ocurriendo, ¿no?, desde Crimea, la región Donbass, la zona de Mariupol y todo lo que va hacia Odessa y ahora hacia la región de Transnistria, allá en Moldavia, donde el general ruso Rustam Mineskalev mencionó, este general, de que los planes de ellos es unificar todo el sur de Ucrania y llegar precisamente hasta esa región allá en Transnistria, allá en Moldavia, donde usted sabe que hay por lo menos allá en Moldavia, mejor dicho, hay por lo menos 1.500 soldados rusos allí desde hace muchos años, desde la década de los 90. Ellos han estado poniendo allí pues unidades militares porque allí están los que hablan ruso y hay descendientes de rusos y aparentemente pues se está usando la misma retórica que se ha estado utilizando con Donbass. Así que aprovechando que ya puedan dominar una vez Odessa y puedan coger todo el sur de Ucrania, pues extenderse hasta Moldavia, pues es una dulce tentación, según este general Rustam Minekaev, estos nombres rusos, eslavos, Minekaev. Así que eso dice este general, busque la información, verifique si lo dijo o no lo dijo, va a ver que sí. Así que estamos ante una disyuntiva sumamente difícil sobre lo que pueda pasar en esta región del mundo. Si esta actividad se va a aumentar. Por otro lado, Microsoft también ha informado de que pues ellos han podido registrar todo su sistema, obviamente cibernético, y los programas que tienen también de vigilancia, porque sepa usted que Microsoft, y lo hemos hablado aquí por muchos años, también tiene una faceta de inteligencia y esta la comparte con la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA. Así que Microsoft ha dicho que han registrado ataques híbridos allá en Ucrania, de lo que hemos hablado muchísimas veces aquí, no es nuevo, pero que han estado en concordancia, ¿no?, o de acuerdo con las operaciones militares que ha llevado el ejército ruso allá en Ucrania. Así que la fuerza de este tipo de tecnología, los ataques y la guerra híbrida nuevamente se manifiestan allí, como ocurrió durante el 2014, como ocurrió inclusive durante el 2012, donde empezaron a usar este tipo de tecnología y de guerra híbrida allí en la región de Ucrania, precisamente el ejército ruso, no los ucranianos, sino los rusos. O sea, hay que hablar como es, con propiedad. Y estas son situaciones, nuevamente, que aquí no hay, como he dicho yo, ni un lado ni el otro. Usted y yo estamos al lado de acá. Usted esté a favor de Putin, le caiga bien, qué sé yo, se quiera un palo de boca, ya vaya a saber usted. Pero la realidad, nosotros estamos al lado de acá, no estamos al lado de allá. Así que no dependemos del rublo, no dependemos de la papa rusa, por el momento tampoco del trigo, por lo menos acá donde yo vivo, de Rusia. Usamos el trigo de Estados Unidos, es el mercado que controla en Puerto Rico. Así que yo no puedo, sino meramente ver de lejos, opinar algo si quiero, pero no puedo tomar posturas ni a favor ni en contra. Y máxime, si como hemos mencionado tantas veces, Vladimir Putin, al igual que sus socios orientales, dígame si es o no es así, ya nos han dado advertencia de la posibilidad de sus armas nucleares y de tener actividades de ataques relámpagos contra países de Occidente, contra la OTAN o quienes ellos asuman que sea un peligro, una amenaza para la seguridad de Rusia o de sus operaciones militares. ¿Es o no es así? Pues claro. Así que la amenaza está allá y la amenaza me incluye a mí, a todos los que vivimos en el territorio de los Estados Unidos. Así que me vería yo muy estúpido
hablando a favor de la causa de Putin, cuando a Putin yo le importa un pepino angolo y a usted también le importa un pepino angolo. ¿Usted cree que a usted le importa para algo? Por amor boludo. Así que vamos a hablar, ¿no?, en ese sentido, en ese orden de prioridades y pensamientos. Mientras estemos al lado de acá, hay que apoyarlos al lado de acá. Estamos acá, somos el blanco militar. ¿Es o no es? Somos un blanco militar. Estamos en la mirilla. Ahí nos van a tirar un tirabuzón para sacarse del medio y esquivar a Puerto Rico o a su país si está en medio del fuego. Por amor a Dios, no se le ocurrió esa bobería. Así que mientras estemos al otro lado, definitivamente, pues nosotros somos parte del blanco que está en la agenda en algún momento. Así que vamos a dejar por el momento esta primera parte del programa. Vamos a comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla. Vamos a hablar con nuestra productora Denise Bay para que en un momento se comunique con Orlando, para entonces entrar en la segunda parte de este programa. Yo acá cojo un poquito de agua con la venia de ustedes y esperando acá que aparezca Denise por ahí en algún momento con la comunicación con el ingeniero Orlando Pla. Recuerde que estamos el próximo sábado 14 de mayo allá en Huertas College en Caguas. Vamos a estar allá en el anfiteatro a las 8 de la noche. La conferencia Imperio, el nuevo orden mundial, bastante concentrada, mucha información interesante de impacto, visuales de primera mano, bien interesante lo que usted va a ver allá. Recuerde que es el 14, sábado 14, 8 de la noche, Huertas College. Teléfono contacto 787-579-8600. Así que esperando acá por nuestra productora Denise B para comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla. Le damos un segundito, un poco de agua, y en este momento aprovechamos para que el webmaster Carlos Figueroa pues haga una pausa un momento. 5 segundos. En un momentito estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla y volvemos acá para buscar un poco de agua. Gracias a ustedes.